He venido para explicaros esta asignatura. Entonces, la ginecología es una asignatura bastante interesante desde el punto de vista del MIR porque, sin ser el manual más grande al que os vais a enfrentar, vais a poder contestar al menos a 10 preguntas. El último año han caído 13 de ginecología. Y es que compartimos mucho temario con otras asignaturas, como por ejemplo oncología, infecciosas, pediatría o endocrino. Pese a todo lo positivo que ofrece ginecología y obstetricia, que es mucho, los alumnos siempre la cogéis en esta primera vuelta con miedo y, quiero decir, asco. Y eso ocurre porque siento que en las facultades se explica la ginecología de forma un poco irregular y se le da muy poca importancia a la fisiología, siendo la gine una asignatura muy lógica. En esta primera vuelta mi cometido es que entendáis el porqué de las cosas y de esta forma la vuelta 2 podéis coger ginecología con asco, pero no con miedo, porque la habréis entendido, ¿vale? Vamos a empezar con el ciclo genital femenino, que no es importante desde el punto de vista de las preguntas del MIR, sí es importante para entender toda la ginecología. Vosotros ya sabéis que para que una paciente tenga una menstruación normal, lo que tiene que funcionar es el eje hipotálamo hipofisario gonadal. El primer escalón sería el hipotálamo. El hipotálamo genera GnRH, lo hace de forma pulsátil o de forma continua. Pulsátil, porque tú ya sabes que si se produce o si se administra de forma continua, estimula o inhibe la hipófisis. La inhibe, es decir, mete a la paciente en una suerte de menopausia iatrógena. Es por ello que la administración continua, esta menopausia iatrógena, es un tratamiento que vais a ver mañana para mucha patología ginecológica, por ejemplo, los miomas, por ejemplo, la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad donde las pacientes tienen tejido endometrial fuera del útero, por ejemplo, en el pulmón. Este endometrio es sensible a las hormonas, se descama, sangra, por decirlo así, pero no abandona el cuerpo. Y esa microhemorragia produce una inflamación y produce sangrado. Por eso las pacientes con endometriosis siempre tienen sangrado, tienen dolor. Y es por ello que las endometriósicas se pueden tratar, por ejemplo, con análogos de la GnRH de forma continua, porque entonces se quedan en amenorrea. Y como se quedan en amenorrea, no se produce la descamación, no tienen dolor, ¿vale? La GnRH tiene que ir a la hipófisis anterior o posterior, a la anterior donde va a estimular la FSH y la LH. Estas no son las únicas sustancias importantes para nosotros, también lo es la prolactina, que se encarga de ¿qué? De la producción de la leche, o la oxitocina, que se encarga de ¿qué? De la eyección de la leche o también de las contracciones del útero durante el parto. Tú ya sabes que de las dos es la LH o la FSH la que estimula la ovulación. La LH. El pico de LH antecede a la ovulación. Tú también sabes que la LH va al ovario, a la teca, que es la capa más externa que está rodeando al ovocito, y produce los andrógenos, que son los precursores de todas las hormonas femeninas, de la progesterona y de los estrógenos. Y tú también sabes que una vez que se ha producido la ovulación, el hueco que deja el óvulo se transforma en una estructura que es la encargada de producir progesterona. ¿Qué estructura? El cuerpo lúteo. ¿Y la progesterona para qué vale? ¿Para qué prepara el endometrio? Para el embarazo. Y si la paciente se queda embarazada, ¿cuánto tiempo funciona el cuerpo lúteo? 10-12 semanas hasta que toma el relevo, ¿quién? La placenta. Esto es importante porque solo hay una forma de que tengas cuerpos lúteos, que es ovular. Y por ello, si yo mido la progesterona en segunda fase, ¿qué estoy detectando? Si la paciente ha ovulado. Por ejemplo, en un síndrome de ovario poliquístico, ¿tienen la progesterona alta o baja? Baja, porque ovulan o no ovulan. No ovulan. Y si le haces una biopsia, ¿le vas a ver un cuerpo lúteo? Nunca. Y eso lo preguntaron en el MIR, por ejemplo. Más cosas. La FSH estimula la granulosa y lo que hace es controlar la aromatasa, que transforma los andrógenos en estrógenos. Tú ya sabes que si hay un error a nivel central, fracasa hipotálamo o hipófisis, ¿cómo están la FSH y la LH? Bajas. Y tú también sabes que si el fracaso está a nivel ovárico, ¿cómo están la FSH y la LH? Altas. Y luego hay peculiaridades. En el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué suele estar más alto? La LH. En la menopausia, ¿qué suele estar más alto? La FSH. Todo esto os lo han preguntado. Más cosas. En el ovario, cuando se llega a la LH, lo que hace la LH es que en la teca va a fomentar la producción de andrógenos, que en el caso de las mujeres valen como precursores de otras hormonas, y también de progesterona. Tú ya sabes que la progesterona se encarga de preparar el embarazo, preparar el útero para un posible embarazo, decidualiza. Y también mantiene el embarazo hasta que tome el relevo la placenta.
Y tú también sabes que las mujeres no tienen solo un estrógeno, tienen varios. ¿Cuál es el estrógeno típico de la menopausia? La estrona. ¿Cuál es el estrógeno típico de la mujer en edad fértil? Estradiol. ¿Cuál es el estrógeno típico del embarazo? El estriol. Y tú también sabes que los estrógenos valen, como veremos ahora, para proliferar el endometrio, fomentan los caracteres sexuales secundarios, el trofismo genital e impiden la resorción ósea. Por eso tú ya sabes que, aparte de los síntomas vasomotores, como en la menopausia la paciente se queda sin estrógenos, ¿qué efectos tiene? A nivel genital, ¿qué pasa? Pierde el trofismo. A nivel óseo, ¿qué pasa? Se produce una osteoporosis. Porque si sabes lo que hacen los estrógenos, entiendes qué ocurre cuando no tenemos estrógenos. Esto es el motivo por el cual tú te has apuntado a Mirasturias, el ciclo genital femenino. Entender el ciclo genital femenino que vas a entender hoy. Primero la parte de arriba. Tú sabes que el ciclo genital femenino empieza el día 1 de la menstruación. Primero se empieza a elevar paulatinamente la FSH y la FSH estimula los estrógenos, con lo cual los estrógenos se empiezan a aumentar. De forma normal, cuando los estrógenos aumentan, ¿qué ocurre con las gonadotropinas? Que bajan, pero hay un punto justo antes de la ovulación en la cual los estrógenos están tan altos, que hacen un efecto gatillo en el cerebro, como un interruptor, y entonces en vez de inhibir, estimulan las gonadotropinas. Es el efecto gatillo preovulatorio. Y te pregunto, de las dos gonadotropinas, ¿cuál es la que se relaciona con la ovulación? ¿La FSH o la LH? La LH. Después de la LH, la paciente ovula y el hueco donde estaba el óvulo se va a transformar en una estructura bajo el influjo de la LH. ¿Qué estructura? El cuerpo lúteo. ¿Y ese cuerpo lúteo qué hormona produce? Progesterona. ¿Para preparar el útero para qué? Para un embarazo. Y si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se muere a las 2 semanas y la paciente menstrua. Estas hormonas tienen acción endometrial y esto es lo más importante. El día 1 del ciclo es el día 1 de la menstruación. La paciente pierde todo el endometrio y se queda solo con la capa basal. En esta capa basal van a actuar los estrógenos y los estrógenos tienen una capacidad proliferativa celular potente. Entonces, de la nada, donde no hay endometrio, los estrógenos estimulan la división celular todo el tiempo hasta que se empiece a producir progesterona. Cuando se produce progesterona, la progesterona frena la actividad de los estrógenos, la frena. Los estrógenos ya no pueden hacer proliferar las células, no pueden seguirse dividiendo las células y la progesterona lo que hace es preparar el endometrio con glucógeno, con los vasos más tortuosos para un embarazo. Esto es importante porque, por ejemplo, mañana vais a estudiar oncología y vais a estudiar el cáncer de endometrio. En el cáncer de endometrio tenemos pacientes menopáusicas o pacientes jóvenes. Menopáusicas. ¿La paciente menopáusica ovula o no ovula? No ovula, pero sí que sigue produciendo andrógenos, por ejemplo suprarrenales, y esos andrógenos sí que pueden ser transformados en la grasa periférica a ¿qué estrógeno? Estrona. ¿Y qué ocurre si tengo una estrona que está produciendo división celular endometrial, división celular endometrial, división celular y no hay ninguna progesterona que la frene? Cáncer de endometrio, ¿vale? Es el mismo razonamiento por el cual no puedo dar estrógenos solos en una terapia hormonal sustitutiva a una paciente que tenga ¿qué? Útero, porque si no, ¿qué le voy a producir? Cáncer de endometrio. Bien. Vamos a ver el tema de amenorreas y androgenismos. En cada portada de tema tenéis esto, que es el número de preguntas que han caído este año en el MIR. En sí, del tema de amenorreas y androgenismos no ha caído ninguna, o dicho de otra forma, la pregunta que cae se comparte con el tema de patología mamaria, porque ha caído una pregunta de hiperprolactinemia, que vamos a ver aquí, pero también está como metida dentro de las 3 que cayeron este año de patología mamaria. Vamos a empezar. Primera pregunta. La paciente que nunca ha tenido una menstruación, es decir, una amenorrea primaria, ¿cuál es la causa más frecuente? Disgenesia gonadal. ¿Cuál es la disgenesia gonadal más frecuente? Síndrome de Turner. ¿Qué cariotipo tiene? 45X0. ¿Cómo es la talla? Baja. ¿Qué tiene en el corazón? Coartación de aorta. ¿Cómo lo diagnosticamos? Cariotipo. Más cosas. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea secundaria? Paciente que tuvo la menstruación y deja de tenerla. La primera causa es el embarazo. Y ojo aquí, ojo a pacientes que os pongan en el MIR y que tienen de repente un bache amenorreico, tienen un sangrado abundante y no están en menopausia, siendo la menopausia un diagnóstico retrospectivo que requiere ¿cuántos meses en amenorrea? 12. Y ojo porque con esto juegan y te ponen paciente de 49 años que lleva 4 meses en amenorrea, para que tú digas, ¿está menopáusica? Pero ¿está menopáusica? No. Primero test de embarazo, ¿vale? Y la segunda causa después del embarazo sería ¿qué?
el ovario poliquístico, donde la paciente tiene amenorreas porque no ovula, y si no ovulas ya empiezas a trastocar un poco el ciclo genital femenino y por tanto no menstruas. Una cosa importante para entender sobre todo el síndrome de Morris sería qué necesitamos para generar gonadalmente y a nivel de genitales un hombre y una mujer. Bueno, crear un hombre cuesta mucho, cuesta muchísimo, porque tiene muchos pasos y si alguno falla va a ser una mujer. Entonces, lo primero que necesita el hombre es un cromosoma Y y el cromosoma Y tiene que tener un gen SRI que se traduzca adecuadamente a la proteína TDF. Si la proteína TDF existe y funciona, la gónada va a ser un testículo. En el testículo tenemos células de Sertoli que producen antimuleriana. La antimuleriana tú la conoces porque, de hecho, la antimuleriana ¿en qué se emplea? En el estudio de esterilidad o de infertilidad. De esterilidad porque mide el ¿qué? La reserva ovárica. Es decir, las mujeres tenemos antimuleriana, pero intrauterino solo los varones producen antimuleriana. Y esa antimuleriana inhibe el conducto de los el desarrollo de los conductos de Müller, que son los que dan lugar al útero, a las trompas, 2/3 superiores de la vagina. Es decir, los genitales internos femeninos no los tiene. También hay células de Leydig que producen testosterona. La testosterona fomenta el desarrollo de los conductos de Wolff que dan los genitales internos masculinos y convertida a dihidrotestosterona fomenta los genitales externos masculinos. Esto es lo que necesitamos para tener un hombre y si falla cualquier paso tenemos una mujer. Si, por ejemplo, no hay cromosoma Y o habiéndolo el gen es defectuoso o no se traduce bien o la proteína no funciona, entonces automáticamente es un ovario. Al ser un ovario no hay antimuleriana intrauterina, con lo cual de forma espontánea los conductos de Müller se desarrollan. Ya tenemos genitales internos femeninos. Y como no tenemos testosterona, no se desarrollan los conductos de Wolff y espontáneamente los genitales externos también van a ser femeninos. Bien. A nivel de las amenorreas, si tú entiendes qué necesitas para tener una menstruación, tú entiendes los motivos de amenorrea. Lo primero que teníamos que tener era que funcionara bien el hipotálamo y la hipófisis. Puede fallar todo o puede fallar solo hipotálamo, solo hipófisis. Te pregunto, si el fallo está a nivel central, ¿cómo está la FSH y la LH? Bajas. Sin embargo, si el fallo está a nivel ovárico, ¿cómo está la FSH y la LH? Altas. Y si el fallo está a nivel del útero, del cuello del útero, de la vagina, ¿cómo están las hormonas? Normales, porque el cerebro y el ovario ahí funcionan bien. Dentro de que nos falle todo, puede ser por una destrucción masiva de tejido como consecuencia de tumor, radioquimioterapia, inflamaciones o síndromes genéticos o el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, que es una de las pocas cosas que todavía no he vivido en la práctica clínica, es una paciente que tiene una hemorragia típicamente posparto masiva que le produce un shock hipovolémico y una necrosis de ¿qué hipófisis? La anterior. ¿Cómo lo nota la paciente? Porque no puede ¿qué? Lactar. ¿Cómo se trata? Con terapia hormonal sustitutiva. Más cosas, el panhipopituitarismo congénito, el cual cursa con un déficit que siempre se manifiesta de la misma forma. ¿Cuál es lo primero que se manifiesta? La GH. ¿Qué es lo segundo que se manifiesta? LH-FSH. ¿Qué es lo tercero que se manifiesta? TSH. Lo último, ACTH. Lo primero que sustituyo es el cortisol. Y te pregunto, ¿se altera la aldosterona? No. Más cosas. A veces fallan puntos concretos. Por ejemplo, falla el hipotálamo, no se produce la GnRH. Esto es típico del síndrome de Kallmann. Y ojo aquí, la cosa más importante de la parte de amenorreas, como veréis en las preguntas, es: las preguntas de amenorrea siempre las podéis y debéis contestar por descarte, porque cada una de las cosas tiene algo concreto. Por ejemplo, en el síndrome de Kallmann, ¿qué os tienen que dar obligatoriamente para que marquéis síndrome de Kallmann? ¿A qué se asocia ese hipogonadismo? A la hiposmia-anosmia. Si no hay eso, no hay un síndrome de Kallmann. El síndrome de Turner, ¿a qué se asocia típicamente? A talla como baja. Si no hay eso, no es un síndrome de Turner. Y eso es lo que vamos a ver luego, cómo tienes que contestarlas. El síndrome de Kallmann se trata con terapia hormonal sustitutiva. Otros motivos: la pérdida de peso extremo, la obesidad, el estrés, el ejercicio o la toma de anticonceptivos. Si yo tomo anticonceptivos que son anovuladores, una vez que dejo de tomarlos, el efecto puede persistir, ¿cuánto? De forma normal, hasta 6 meses. Más de 6 meses tengo que hacer estudio. Más cosas, la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia cursa con amenorrea. ¿Por qué? Porque de forma normal la naturaleza quiere que la mujer lactante no se quede embarazada, quiere que la mujer amamante a su hijo, críe a su hijo y después se quede embarazada del siguiente o siguientes. Y por ello la prolactina inhibe la GnRH.
Es decir, una causa frecuente sería embarazo y lactancia, pero también hay hiperprolactinemias patológicas. ¿Cuál es, te pregunto, la causa más frecuente de hiperprolactinemia patológica? Fármacos, que es lo que han preguntado este año. Otros motivos, el hipotiroidismo primario, el adenoma hipofisario, que puede producir un síndrome de Forbes-Albright con la cefalea, con la menorrea, con la galactorrea y que se sospecha en pacientes con prolactina muy alta. Te pregunto, ¿de forma normal la dopamina estimula o inhibe la prolactina? La inhibe y por ello el tratamiento de la hiperprolactinemia son agonistas o antagonistas dopaminérgicos. Agonistas. Más cosas que nos encontramos, la insuficiencia ovárica primaria, también llamada menopausia precoz, también llamada fallo ovárico prematuro, que sería la paciente que se queda sin óvulos, por decirlo así, antes de los 40 años. Motivos, alteraciones cromosómicas, enfermedades autoinmunes. Recuerda que tiene que estar al menos 4 meses en amenorrea y que el diagnóstico se hace por las analíticas y al ser un fallo ovárico, te pregunto, ¿cómo están la FSH y la LH? Altas. Muy importante también que tienes que descartar anomalías cromosómicas genéticas asociadas como un síndrome del cromosoma X frágil. E importante aquí, esto entronca un poco con el tema de menopausia, tenemos indicaciones de tratamiento de terapia hormonal sustitutiva siempre que la sintomatología menopáusica interfiera con la calidad de vida. Pero también hay una indicación obligatoria que es la menopausia precoz. Cualquier menopausia precoz tiene que recibir terapia hormonal sustitutiva ¿hasta qué edad obligatoriamente? Los 50 años, que es la edad media de menopausia en España. Más cosas, si te pusieran en el MIR esta foto y te dijeran esta paciente tiene una amenorrea y no sabemos de qué tipo sería, ¿sería una amenorrea primaria o sería una amenorrea secundaria? Primaria, porque si te fijas en los óvulos, en los ovarios, ¿son ovarios normales o son ovarios con aspecto de cintilla? De cintilla. Esto es una disgenesia gonadal y estos son los ovarios en cintilla y si hiciéramos biopsia, ¿veríamos óvulos o no veríamos óvulos? No veríamos óvulos. La disgenesia gonadal es, por definición, las pacientes que no tienen óvulos o, en el caso de los varones, no tienen espermatozoides en las gónadas, no hay elementos germinales. Cursa con amenorrea primaria y si bien nosotros haremos nuestra analítica, nuestro estudio de cariotipo, el diagnóstico definitivo de la disgenesia sería por biopsia genital, de biopsia de las gónadas. Tienes que poner terapia hormonal sustitutiva porque obviamente no producen hormonas por sí mismas y, importante, siempre que haya un cromosoma Y hay riesgo aumentado de cáncer de ovario, en este caso de gonadoblastoma, pero en este tema estudiamos también el síndrome de Morris, que también tiene un cromosoma Y y en este caso, ¿cuál es el cáncer de ovario más frecuentemente asociado? El disgerminoma. Y esto es importante porque mañana vais a estudiar la gineonco y ya os digo ahora que todos los cánceres ginecológicos todos se tratan con radioterapia salvo uno, de forma adyuvante, radioterapia adyuvante salvo uno, el cáncer de ovario. El cáncer de ovario se trata con quimioterapia y dentro del cáncer de ovario solo hay un tipo de cáncer de ovario que se trata con radioterapia y es el disgerminoma. Más cosas, la disgenesia gonadal, tú la conoces porque produce una amenorrea primaria o secundaria. Primaria, ¿cuál era la disgenesia más frecuente? Turner, ¿qué cariotipo tenía? 45X0, ¿cómo era la talla? Baja, ¿qué tenía en el corazón? Coartación de aorta, no como el síndrome de Noonan, ¿qué tenía Noonan? Estenosis pulmonar. Y el diagnóstico es por el cariotipo. Es importante que vas a ver el tercer día en diagnóstico perinatal el cribado combinado del primer trimestre, que ha caído un montón de veces en el MIR. El cribado combinado tiene una ecografía, una analítica y la edad materna. En la ecografía hay un marcador que es el más importante, que es la translucencia nucal. Pues las pacientes con Turner tienen una translucencia nucal aumentada porque tienen defecto de drenaje linfático y por eso se aumenta el pliegue nucal intrauterino y se puede sospechar por ecografía en el primer trimestre. Más cosas, las disgenesias gonadales puras son diversos defectos que llevan a lo mismo, gónadas en cintilla, pero la talla es normal, es lo que las diferencia. Más cosas que nos encontramos, defectos genitales. Si el problema está en el útero o está en el cervix o está en la vagina, ¿cómo son las hormonas? Normales, porque el cerebro y los ovarios funcionan normal. Ahora, la paciente no menstrua, por ejemplo, por esto que tenéis aquí. Esto es un himen imperforado. El himen no tiene orificio de salida y por ello es la típica paciente de 16 años que acude a tu consulta con dolores cíclicos porque típicamente está menstruando, pero la sangre no está abandonando el cuerpo. Eso se ve por ecografía porque el útero, que tendría que llegar hasta aquí en estas edades, le llega casi hasta el ombligo. Importante, ¿cómo se trata el himen imperforado? ¿Qué tenéis que hacer?
cirugía, abrirle el himen. ¿Y qué es el elemento más importante de ese quirófano? Ambientador. Porque la sangre que lleva la última paciente que tuvimos, 3 litros de sangre, 3 años coagulada, huele que alimenta, huele bien, ambientador. Más cosas que nos encontramos. El síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky es una agenesia de los conductos de Müller, que tú ya sabes producen el útero, 2/3 superiores de vagina, trompas. El tercio inferior de vagina existe porque no depende de los conductos de Müller, pero si le hago una laparoscopia no tiene útero, tiene solamente pues sus ovarios. Te pregunto, ¿con qué malformaciones se asociaba Rokitansky? Vertebrales y renales. Y el cariotipo, muy importante, 46XX, normal. Bien, más cosas. Esto que tenemos aquí es una prueba diagnóstica. ¿Qué prueba diagnóstica es? Histeroscopia. Esta histeroscopia mira el útero desde dentro. Una vez preguntaron en el MIR si puedo tratar un embarazo ectópico por histeroscopia. No puedo, el ectópico por definición está fuera del interior del útero. Aquí estoy viendo, de hecho, los orificios de entrada de las trompas. Esto es una histeroscopia normal. Y esto que tenemos aquí es una histeroscopia donde te tendrían que dar como antecedente un legrado o una infección uterina. Porque ¿qué estás viendo aquí? Un Asherman, que son las adherencias, estas bridas que se han formado porque se ha legrado muy fuerte o ha tenido una infección, desaparece el endometrio y se pegan las paredes del útero. ¿Qué tengo que hacer? Cortarlo y luego doy hormonas a altas dosis para regenerar el endometrio. Esto es un síndrome de Asherman. Más cosas, el pseudohermafroditismo masculino o síndrome de Morris, muy importante para descartarlo en el MIR. ¿Qué cariotipo tiene el síndrome de Morris? 46XY. Y el error se debe a que hay una resistencia a la testosterona. Importante, vamos a razonar para entender el síndrome de Morris. ¿El síndrome de Morris tiene un cromosoma Y, sí o no? Sí. ¿Tiene el gen SRI, sí o no? Sí. ¿Tiene la proteína TDF? Sí. Por tanto, ¿qué gónada va a tener? Testículo. ¿En el testículo se va a producir hormona antimülleriana, sí o no? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Tiene útero? No, porque funciona la antimülleriana. Ahora, ¿qué más se va a producir? Testosterona. ¿Y la testosterona funciona? No, y por ello los genitales externos son femeninos e internos no son nada, porque no se producen ni conductos de Wolff ni conductos de Müller, ¿vale? Es típico que te den el antecedente de hernia inguinal, que no está la hernia inguinal, son las gónadas que no han descendido. Importante, tienen la LH alta, tienen testosterona alta, pero esta testosterona se puede transformar a un tipo de estrógeno en la grasa periférica, igual que las mujeres menopáusicas. ¿Qué estrógeno? La estrona. Importante también que estas pacientes tienen riesgo de cáncer de ovario, disgerminoma, que además tú sabes que es el único cáncer de ovario que no se trata solo con quimio, sino también con ¿qué? Con radioterapia, es la excepción. Y también terapia hormonal sustitutiva. Esto, por ejemplo, es la típica operación, esto es erróneo, es un síndrome de Morris, es la típica operación de hernias inguinales, que no son hernias inguinales, son los testículos que no han descendido en una paciente con un síndrome de Morris. Más cosas, el pseudohermafroditismo femenino. En este caso, ¿cómo se transmite? Autosómico recesivo, y el cariotipo sería como 46XX, pero tiene un fenotipo ¿de qué tipo? Masculino. Tú sabes que hay 3 mutaciones, al menos la más importante, la más frecuente sería ¿cuál? La 21 hidroxilasa, que bloquea toda la parte superior y deriva todos los andrógenos. Luego tenemos la 11 hidroxilasa, que bloquea la parte intermedia, con lo cual genera determinadas sustancias con efecto corticoide, mineralocorticoide, y por ello elevan un poco la tensión y van un poco hacia la otra parte, hacia la parte de androgenización. Y tenemos la última, que sería la 17 hidroxilasa, que deriva todo a compuestos aldosterónicos. Esto es importante, pero tú sabes que hay una regla memotécnica. Los unos a la derecha son virilización y los unos a la izquierda son hipertensión. Te pregunto, ¿21 hidroxilasa tiene hipertensión? No. ¿Tiene virilización? Sí. ¿11 hidroxilasa tiene hipertensión? Sí. ¿Tiene virilización? Sí. ¿17 hidroxilasa tiene hipertensión? Sí. ¿Tiene virilización? No. Más cosas. Yo puedo diagnosticarlo en el paciente por típicamente la 17 hidroxiprogesterona, pero también si los padres tienen la mutación puedo diagnosticarlo intraútero. Te pregunto, de las 3 pruebas invasivas que existen, biopsia corial, amniocentesis o cordocentesis, ¿cuál es la que puedo realizar más precozmente? La biopsia corial. ¿Por qué? En la cordocentesis, ¿qué pincho? El cordón umbilical. En la amniocentesis, ¿qué pincho? La bolsa donde está flotando el feto. ¿Y qué pincho en la biopsia corial? La placenta.
No pincho al niño, por eso la puedo hacer antes, porque no estoy tocando al niño, estoy tocando la placenta, y las demás técnicas se hacen más tarde. El tratamiento del pseudohermafroditismo femenino sería con corticoides que pasen la barrera placentaria, porque tú no estás tratando a la madre, estás tratando al feto femenino que está en su ciclo loco de producción de andrógenos. Y de forma leve se trata como un síndrome de ovario poliquístico. Este es mi gato que tiene preguntas para vosotros. Mujer que acude a la consulta, pregunta de este año, por secreción láctea y una prolactina de 45. ¿Cuál es la actitud diagnóstica apropiada? Lo primero, resonancia, porque tiene un adenoma. Tenemos que interrogar sobre fármacos o embarazo. Las pruebas de laboratorio es una medición única. Se debe de descartar un hipertiroidismo primario. ¿Qué es correcto? Es correcto fármacos, porque lo primero no es un macroadenoma, lo más frecuente son fármacos. La prolactina puede ser, tiene como ritmo circadiano o tiene picos de secreción, a veces hay que repetir la determinación, y es el hipotiroidismo el que produce el hiperprolactinemia. Esta es la clásica pregunta y os he traído varios ejemplos para que entendáis lo que espero de vosotros. Lo que espero de vosotros es descartar. Paciente que acude, no tiene la menstruación desde hace 7 meses, estaba entrenando en un centro deportivo de alto rendimiento, tiene una interrupción de embarazo con 16 años, pero ha tenido menstruación posteriormente. Tiene una FSH como baja y un estradiol como bajo. Bien, leemos. Fallo ovárico prematuro, ¿cómo estaría la FSH y la LH? Altas, nada. Síndrome de Asherman. En el síndrome de Asherman, ¿qué le habría pasado después del legrado? Automáticamente después, que no habría menstruado. ¿Y cuándo se ha quedado sin menstruación? Años después, nada. Si tuviera un síndrome de Sheehan, ¿qué antecedente me tienen que dar obligatoriamente? La hemorragia, ¿me la dan? No, fuera. ¿Qué es? Una amenorrea central funcional. Punto. Paciente de 35 años con amenorrea de 6 meses que se despierta por las noches con mucho calor. ¿Qué es despertarse por las noches con mucho calor? Sofocos. Su madre tuvo la menopausia a los 41. ¿Es esto normal o pronto? Pronto. Tiene la FSH como alta. Tiene el estradiol como bajo. Le repito la analítica y sigue igual. ¿Qué sospecho? Probablemente esté menopáusica, pero tiene que esperar 12 meses para poder hacer algún tratamiento. Tiene una insuficiencia ovárica prematuro, cariotipo, más terapia hormonal sustitutiva. Tiene una insuficiencia ovárica prematura, le recomendamos vida saludable. No fumes, haz ejercicio, toma vitamina D. Y si con esto tus ovarios mágicamente no vuelven a funcionar, te pondré terapia hormonal sustitutiva en segunda línea. O amenorrea hipotalámica con una FSH de 65. ¿Cómo estaría la FSH en la amenorrea hipotalámica? Baja, descartamos. Ahora, te pregunto, obviamente en esta paciente sospechamos con los sofocos y la amenorrea y los valores una insuficiencia ovárica prematura. ¿Espero a poner la terapia hormonal sustitutiva o la inicio ya? La inicio ya. ¿Y hasta qué edad tienes que mantenerla? Los 50. Siguiente, otra clásica de descarte. Amenorrea primaria, fenotipo femenino normal, sin caracteres sexuales secundarios, talla normal, 46XX y gonadotropinas elevadas. Te pregunto, en el síndrome de Morris, que es la opción 1, ¿cómo sería el cariotipo? 46XY, fuera. En el síndrome de Turner, ¿cómo sería la talla? Baja, fuera. En el defecto congénito de la GNRH, ¿cómo estarían las gonadotropinas? Bajas, fuera. En el síndrome adrenogenital, ¿qué nos tienen que dar obligatoriamente? Tienen cariotipo femenino, pero ¿qué tienen externamente? Virilización, fuera. ¿Qué sería? Disgenesia gonadal pura. Siempre descartáis. Y siempre es una cosa la que tenéis que buscar. La talla, la anosmia, las gonadotropinas, la virilización. Bien, síndrome de ovario poliquístico es un síndrome de causa desconocida, pero la fisiología sí que la tenemos más o menos dominada. Existe anomalía en los picos productores de gonadotropinas. Típicamente las pacientes suelen producir más LH que FSH. Esa LH iba al ovario y en el ovario, ¿qué estimulaba la LH? ¿Los andrógenos o los estrógenos? Los andrógenos de la teca, con lo cual ya tenemos unos andrógenos, pero a mayores las pacientes producimos, las mujeres, andrógenos en otra localización. ¿Cuál? Suprarrenal, con lo cual ya tenemos muchísimos andrógenos. Esos andrógenos van a ir a la grasa periférica y se van a transformar ¿en qué? En estrona, pero esta paciente nunca va a ovular y por tanto no va a producir nunca ¿qué? Progesterona y nunca va a tener ciclos normales mensuales. Por eso pasan de repente 6 meses que no tienen menstruación. ¿Es causa de amenorrea primaria o secundaria? Secundaria. ¿La más frecuente o no la más frecuente? No la más frecuente. La más frecuente sería ¿qué? El embarazo.
Bien, si entiendes la fisiología, tú entiendes que si la paciente no ovula, tiene ciclos un poco locos, o sea, tiene periodos baches amenorreicos. Y a mayores, por lógica, te pregunto, si no ovula, ¿se va a quedar embarazada, sí o no? No, subfertilidad. La paciente tiene muchísimos andrógenos y esos andrógenos que producen el hiperandrogenismo, que sería lo que tú verías, pues el hirsutismo, el acné o los marcadores analíticos. Y el 50% tiene obesidad que empeora el pronóstico porque incrementa todavía, pues, por ejemplo, insulinoresistencia, cosas así. A largo plazo, riesgo de síndrome metabólico y de cáncer hormonodependiente. Por ejemplo, tú ya sabes que cáncer se relaciona con las pacientes que producen muchos estrógenos, pero nada de progesterona, endometrio, que es el típico relacionado con ovario poliquístico. La sospecha sería por la clínica que te den de la paciente y el diagnóstico clínico es mediante los criterios de Rotterdam. Te pregunto, ¿cuántos criterios tengo que tener para diagnosticar? 2 de 3. ¿Cuáles son los criterios? Primero, oligoanovulación. Segundo, hiperandrogenismo clínico bioquímico. Tercero, ovario poliquístico. ¿Un ovario o 2 ovarios? Un ovario nos llega. 2 de 3 criterios, ya tengo el diagnóstico. También tenemos factores analíticos. El único que no han preguntado todavía es la antimuleriana. Te pregunto, ¿la antimuleriana en mujeres se relaciona con la reserva ovárica? Por lógica, una paciente con ovario poliquístico que no ha ovulado en la vida y tiene todos los óvulos guardados cual tío Gilito en sus ovarios, ¿tiene la antimuleriana alta o tiene la antimuleriana baja? Alta. De hecho, son las típicas pacientes que tienen riesgo de hiperestimulación ovárica porque tienen tantos óvulos que tú le das cualquier tratamiento de reproducción asistida y se vuelve loca el tema, empieza a ovular masivamente. Son las clásicas porque tienen una antimuleriana muy alta. Tienen alta la LH típicamente, tienen más andrógenos que estrógenos. Te pregunto, ¿cuál es el andrógeno más sensible? El índice de testosterona libre. Y pueden tener otras cosas como resistencia a la insulina, alteraciones lipídicas o aumento de prolactina. Preguntado un año, si yo hiciera una biopsia a un ovario con un ovario poliquístico, ¿vería cuerpos lúteos, sí o no? No, porque esta paciente ovula, no. Y si no ovula, no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Bien. Cualquier paciente con un ovario poliquístico empeora el pronóstico si padece de obesidad o sobrepeso, con lo cual el primer paso que hay que recomendarle a cualquier paciente con ovario poliquístico, quiera tener hijos o no quiere tener hijos para regular los ciclos, es que perder peso. No así, contacto, pero perder peso, ¿vale? Siguiente, si no quiere tener hijos, ¿qué le recomendáis? Anticonceptivos con gestágeno de tipo antiandrogénico. Los clásicos son con A de antiandrogénico y es la primera generación que se hizo. ¿Cuál es el más antiandrogénico? El acetato de ciproterona, otro el acetato de clormadinona, otros, por ejemplo, el dienogest. Y ahora, si la paciente se quiere quedar embarazada, ¿por qué no se queda embarazada la paciente con un ovario poliquístico? Porque no ovula, con lo cual, ¿tú qué quieres lograr que haga esa paciente? Que ovule. El primer escalón sería ¿cuál? Citrato de clomifeno, que es una pastilla que yo le doy que induce la ovulación. Es una pastilla, no se asocia a nada. Ella toma la pastilla, mantiene relaciones con su pareja y se queda embarazada. El clomifeno lo ponemos máximo 6 meses, asociado o no a metformina, pero máximo 6 meses. La metformina incrementa la sensibilidad al clomifeno y también funciona en pacientes con insulinoresistencia. Si con el clomifeno no he logrado que ovule, el siguiente escalón es lograr la ovulación con algo más fuerte. ¿Con qué? Con análogos de las gonadotropinas. Le doy análogos de la FSH, análogos de la LH, solos o asociados, por ejemplo, a una inseminación artificial para forzar esa ovulación. Y otra alternativa, si la paciente no quiere análogos de las gonadotropinas, sería drilling ovárico, con lo cual destruyo tejido de la teca y elimino un poco el ciclo este vicioso de producir andrógenos. Y el último escalón, si falla todo lo demás o si la paciente tiene más de 38 años o tiene otros factores, sería ¿qué? La fecundación in vitro. Esto es muy importante, por tanto, quiero que me repitáis. Primero, ¿cómo diagnosticáis un ovario poliquístico? Rotterdam, ¿qué criterios? Oligoanovulación, hiperandrogenismo, ovario poliquístico. Segundo, si no quiere tener hijos, ¿qué le recomendáis? Anticonceptivos con gestágeno antiandrogénico. Si quiere tener hijos, primer escalón, clomifeno más menos metformina. Segundo escalón, análogo de gonadotropinas. Tercer escalón, fecundación in vitro. Y lo último sería el esquema diferencial de amenorrea, que tú el primer paso ya lo conoces, porque tú sabes que cualquier paciente en edad fértil con amenorrea, sangrado menstrual abundante, sangrado anómalo, que tengo que descartar obligatoriamente, embarazo. Si la paciente no está embarazada, tengo que mirar cómo está la prolactina. Primera causa de hiperprolactinemia, fármacos.
Si la paciente tiene prolactina normal, yo le voy a dar gestágenos. Si ella produce algún tipo de estrógeno y yo le doy gestágeno, ella, una vez que corte el gestágeno, va a menstruar, porque ese gestágeno frena la actividad del estrógeno, decidualiza el endometrio y cuando lo corto se descama. ¿Cuáles son las típicas pacientes que nunca tienen cuerpo lúteo porque nunca ovulan? El ovario poliquístico, y por ello nunca tienen progesterona. Si la doy, va a menstruar. Si no menstrua con esto, quiere decir que la paciente no está produciendo ni estrógenos ni gestágenos. A cualquier paciente, en cualquier edad, niña recién nacida, anciana de 90 años, cualquier edad, que tenga un útero, cuello del útero, vagina normal, y yo le doy primero estrógenos, luego progesterona y lo corto, a cualquier edad tiene una menstruación, siempre. Eso quiere decir que si no menstrua, el problema está ¿dónde? En el útero o en la vagina o en el cuello del útero. Por ejemplo, no tiene útero y entonces no puede menstruar. Si menstrua, quiere decir que por lo que sea, ella no está produciendo estrógenos ni progesterona. Esto puede ser un fallo central, en cuyo caso, ¿cómo estaría la FSH? Baja, o puede ser un fallo periférico del ovario, en cuyo caso, ¿cómo estaría la FSH? Alta. Tenemos dudas para vosotros. Síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es la afirmación incorrecta? Aparece en mujeres jóvenes, se caracteriza por hirsutismo, acné, amenorrea, oligomenorrea, se asocia a obesidad y resistencia a la insulina o aumenta el riesgo de cáncer de ovario, que es falso, que aumenta el riesgo del cáncer de ovario. De hecho, te puedo adelantar que una de las causas del cáncer de ovario es la teoría de la ovulación incesante. Pacientes, por ejemplo, que no tienen hijos y menstruan, ovulan toda la vida, al ovular, cada óvulo rompe el epitelio ovárico y entonces se acumulan mutaciones a la larga y aparece el cáncer epitelial de ovario, que es el más frecuente. Por este motivo, te pregunto, porque es lógica de cajón, ¿los anticonceptivos combinados qué efecto tiene? ¿Qué producen? Anovulación. Y por ello, ¿qué hacen los anticonceptivos combinados con el cáncer de ovario? Disminuyen el riesgo. Por esto. Y por eso el ovario poliquístico no aumenta el riesgo, no ovula y por ello no puede tener una ovulación incesante. Paciente de 34 años diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico, ha sido tratada sin éxito 6 meses con citrato de clomifeno. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Inseminación artificial asociado a análogos de las gonadotropinas. Aumentamos la dosis de citrato 6 meses más. Fecundación in vitro o metformina. Te pregunto, ¿cuál es el tiempo máximo que doy citrato de clomifeno? 6 meses. Se acabó el citrato de clomifeno. En una paciente de 34 años, ¿cuál es el segundo escalón? Análogos de las gonadotropinas, asociados o no, por ejemplo, a inseminación artificial. Pero no vamos a fecundación in vitro salvo que fracasen análogos de las gonadotropinas o la paciente tenga otras causas de esterilidad. Mujer de 23 años que consulta por ciclos largos con baches amenorreicos, acné y aumento de vello. La prueba que mejor nos orienta al diagnóstico será ecografía transvaginal, test de estrógenos y gestágenos, determinación de FSH y LH o determinación de estradiol y progesterona. Esta pregunta la traigo porque siempre tengo la sensación de que el alumnado desde el principio piensa como que si tú como que todas las preguntas del MIR van a estar bien puestas. Y no. ¿Conocéis los Simpson, no? Sí, entiendo que sí. ¿Sabéis que hay un capítulo en que Homer Simpson como que delega su puesto en la central nuclear a un patito que hace así pip, pip y pulsa un botón para que no explote la central? Ese patito pone las preguntas de ginecología. Como por ejemplo esta pregunta, que está mal puesta. Porque obviamente te pregunto, ¿cómo diagnosticamos un ovario poliquístico? Con los criterios de Rotterdam. ¿Cumple esta paciente criterios de Rotterdam? Sí, porque ¿qué tiene? Oligoanovulación, baches amenorreicos e hiperandrogenismo. Ya está diagnosticado. Y por ello podríamos discutir, hay varias opciones, una ecografía transvaginal para ver los ovarios, de forma complementaria a la determinación plasmática de FSH. Sí, si yo le miro la progesterona va a ser negativa. No hay ninguna respuesta realmente correcta, ni siquiera la que dieron por correcta. Y cuando leo estas preguntas me pongo como mi gato, así, indignante. Pero tenéis que saber que la vida es así y no todas las preguntas del MIR van a estar bien puestas y, por desgracia, no todas se van a anular. Vámonos, que nos vamos con el tema de esterilidad. El tema de esterilidad es probablemente mi tema favorito de explicar, siendo la esterilidad y la reproducción asistida lo que más odio en la vida real.
La esterilidad me gusta mucho explicarla porque, primero, las preguntas de esterilidad son preguntas tipo y solamente os pueden caer dos tipos de pregunta. La pregunta más habitual es que os pregunten, paciente que tiene esterilidad o infertilidad, ¿cuál de las siguientes pruebas no le harías? Y tú tienes que descartar la que es de esterilidad siendo preguntada en infertilidad o viceversa. Y el segundo tipo de pregunta es la técnica de reproducción asistida que harías. Y la esterilidad e infertilidad es muy lógica. Y aparte se puede estudiar de forma económica, porque obviamente tú estudias una gran cantidad de materia. Entonces yo siempre te digo, en esterilidad o infertilidad, si tú te sabes el estudio de esterilidad, tú sabes qué es lo que no pasa en esa pregunta. Y por ello, estúdiate bien una de las dos. Yo recomiendo esterilidad porque es más intuitiva, es más fácil de entender. En la esterilidad tú sabes que más o menos mitad femenina, mitad masculina. Tú ya sabes también que si la paciente acude a tu consulta porque no se ha quedado embarazada, pese a relaciones sexuales habituales más de un año, ¿qué tiene? Esterilidad primaria. Si se ha quedado embarazada y de esa pareja después ha intentado volver a quedarse embarazada sin éxito, ¿qué sería? Esterilidad secundaria. Si se ha quedado pero siempre tiene abortos, entonces ¿qué tendría? Infertilidad. Y si se queda pero un tiempo muy prolongado, ¿qué sería? Subfertilidad. Bien. Para entender la esterilidad, es decir, el diagnóstico y las causas, tienes que entender la fisiología de la concepción. Para que una mujer se quede embarazada necesita tener al menos un ovario y en el ovario tiene que haber óvulos y tiene que ovular. Por ejemplo, el ovario poliquístico no ovula, no se puede quedar embarazada. Ese óvulo ovulado, valga la redundancia, tiene que entrar por al menos una trompa permeable y encontrarse con al menos un espermatozoide de cierta calidad que fecunde el óvulo. Y el óvulo fecundado tiene que implantarse en un endometrio adecuado, un endometrio preparado. ¿Quién ha preparado el endometrio? El cuerpo lúteo, produciendo ¿qué? Progesterona. Y ese útero tiene que ser adecuado para permitir la implantación y el avance del embarazo. El embarazo al principio es muy pequeño, pero luego los niños te pesan 4 kilos al nacer. Eso tiene que dar de sí, ¿vale? Si entendemos esto, entendemos las causas de esterilidad, que son muy fáciles. Primero, la paciente no tiene óvulos, por ejemplo, las disgenesias gonadales, por ejemplo, una endometriosis o un tumor que nos destruye el ovario. A veces la paciente tiene óvulos pero no ovula. ¿Qué síndrome que cursaba con oligoanovulación, hiperandrogenismo y ovario poliquístico acabamos de ver? El ovario poliquístico. A veces la paciente ovula, pero el cuerpo lúteo es un cuerpo lúteo vago y por ello no ha producido suficiente progesterona como para que cuaje el embarazo. Esto es muy raro. Normalmente el cuerpo lúteo es suficientemente bueno como para lograr una implantación. El cuerpo lúteo vago o el cuerpo lúteo insuficiente es más motivo de aborto, de infertilidad, porque se muere antes de que la placenta tome el relevo. ¿Y cuánto tarda esto? 10-12 semanas. Pero también en casos muy extremos, cuerpos lúteos muy malos de verdad, a lo mejor no ha preparado el endometrio. Importante, tradicionalmente el motivo más frecuente de esterilidad era tubárico, pero actualmente, como tenéis en las novedades, el motivo más frecuente es el anovulatorio. ¿Por qué? Porque actualmente para tratar una enfermedad inflamatoria pélvica solo necesitamos que la paciente tenga dolor y dolor en la exploración y le calzamos el antibiótico. Con esto prevenimos un montón de secuelas. Antes no era así. Antes no tratábamos con estos criterios, sino demostrando la infección y muchas de ellas cuando se trataban ya tenían adherencias, ya tenían bloqueo tubárico bilateral. Más cosas. A veces es la trompa la que no funciona, por ejemplo, por cualquier clase de adherencia, una infección, una endometriosis o de forma congénita. A veces el problema está en el útero, por ejemplo, un útero mal formado, por ejemplo, un problema con lesiones que ocupan la cavidad uterina. Te pregunto, de todos los miomas que hay, que pueden ser subserosos, intramurales, submucosos, ¿cuál es el mioma típico de esterilidad e infertilidad? El submucoso. Pero por lógica te pregunto, ¿tú crees que una malformación uterina o un mioma submucoso es más motivo de esterilidad o de infertilidad? De infertilidad, porque al principio el embarazo es una célula fecundada. Muy mal tienen que venir dadas para que ese mioma o esa malformación no permita que se implante. Ahora, cuando el niño empieza a crecer, empieza a haber un compromiso de espacio. Esa cavidad sí te alberga una célula, pero no un niño de 500 gramos, no un niño de 1 kilo, y ahí se producen los abortos. Y por ello son más motivos de infertilidad que de esterilidad. Más causas cervicales, por ejemplo, si hago una conización, que veréis mañana por un CIN2, CIN3, y se hace una cicatriz y no permite la entrada de esperma. Otras causas inmunológicas o, mi favorita personal, moco hostil. Me encanta moco hostil. Nunca la han preguntado en el MIR, solo me gusta a mí. Bien. Más cosas. Estudio de esterilidad. ¿Cuándo estudiamos las esterilidades? Cuando lleva más de 1 año de relaciones habituales sin hijo. Y recalco habituales porque cuando yo roté en esterilidad, vino una paciente a la consulta
porque tenía una esterilidad, no se quedaba embarazada tras 3 años de relaciones habituales. Y le preguntamos, ¿cómo de habituales? Y nos dijo, una vez cada 3 meses. Y dijimos, veo flecos, no es tan habitual, ¿vale? Relaciones habituales. Antes empezáis el estudio si tiene más de 35 años porque sabéis que la reserva ovárica, ¿qué le pasa? Baja, no podéis perder tiempo, o sospecha concreta. Por ejemplo, si una paciente consultara por esterilidad y os dice a mayores tengo dismenorrea muy severa y dispareunia, ¿qué sospecho automáticamente? Endometriosis, ahí empiezo el estudio antes. El estudio requiere pues analíticas sanguíneas, serologías muy importantes de cara a cualquier embarazo y pesar y tallar a la paciente, porque el IMC tanto por arriba como por abajo extremo es malo para la fecundidad. El estudio, si entendéis por qué se produce un embarazo y por qué no se produce un embarazo, es muy fácil. Lo primero que necesitábamos era que hubiera ovarios con óvulos. ¿Cómo miramos la reserva ovárica? Por ecografía, también con la FSH, el estradiol o la antimuleriana. Antimuleriana alta quiere decir reserva ovárica alta. Antimuleriana baja quiere decir reserva ovárica baja. Siguiente punto, la paciente no solo tiene que tener óvulos, tiene que ovular. ¿Cómo miro si ha ovulado? ¿Con la determinación de qué? De progesterona en segunda fase, porque si hay un cuerpo lúteo, ha ovulado. Siguiente, tenía que haber una trompa permeable. ¿Cómo miro la trompa permeable? ¿Con la ecografía con contraste o con la histerosalpingografía? Tercero, tenía que haber un útero más o menos adecuado. ¿Cómo miro el útero? Por ecografía. Veo si tiene pues, un mioma, una malformación, el endometrio es adecuado. De hecho, aquí tenéis unas ecografías en segunda fase de 2 pacientes, son 2 cortes uterinos sagitales, siempre parece una pera y la línea central es el endometrio. Son 2 endometrios en la segunda fase del ciclo, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Te pregunto, si tú fueras un embrión, ¿en qué útero querrías implantarte? En este, porque esto es un páramo yermo. Esto es mucho más apetecible. ¿Veis el endometrio? Aquí hay progesterona, aquí no hay nada, ¿vale? Esto. Y esto lo podéis ver por ecografía. Más cosas, el espermiograma. Tenéis que hacer al menos 2 espermiogramas separados 3 meses. Y los términos, nunca han preguntado, una vez preguntaron la concentración. Los términos son más o menos lógicos. Por ejemplo, vosotros sabéis que existen determinados elementos que están de poca concentración en el planeta Tierra, que son los oligoelementos. Y, igual que esto, tenemos la oligozoospermia, poca concentración. El alumno cansado es el alumno asténico. El espermatozoide cansado sería la astenozoospermia. Requerimos al menos un 58% de espermatozoides vivos, si no tenemos espermatozoides muertos, que es la necrozoospermia. Siempre que explico la clase, nunca deja de sorprenderme que el límite para espermatozoides normales esté en un 4%. Bajo. Solo requerimos un 4% de espermatozoides normales. Cualquier cosa que sea menos de un 4% de espermatozoides normales son espermatozoides anómalos, igual que cuando la paciente embarazada toma sustancias que producen malformaciones fetales, los teratogénicos, una teratozoospermia. Más cosas que no hacemos siempre, una laparoscopia. Tú vas a estudiar un montón de patologías, por ejemplo, endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, donde te ponen que el gold estándar diagnóstico es una laparoscopia, pero te pregunto, ¿vas a hacer laparoscopias diagnósticas? No. Solo hacemos laparoscopias para tratar pacientes, no para diagnosticar. Más cosas, si le vemos un mioma, un pólipo, se pueden extirpar por histeroscopia. Y si vemos un factor masculino severo, y con esto quiere decir una azoospermia, tenemos que hacer un cariotipo para descartar que el varón tenga un Klinefelter. No es como en la infertilidad, que siempre hacemos cariotipo. En este caso no es una prueba obligatoria, es opcional. Más cosas, tenemos causas de infertilidad. La primera causa de infertilidad son los defectos congénitos, que vas a estudiar en diagnóstico prenatal porque son motivo más habitual de aborto precoz, aborto tardío y muerte perinatal. Vimos que había determinadas malformaciones uterinas, vimos determinados tipos de miomas que interfieren con la fecundidad. ¿Cuáles? Submucosos. Y dijimos que las malformaciones y las lesiones ocupantes de espacio son más motivo de infertilidad o de esterilidad, de infertilidad. Dijimos que el cuerpo lúteo insuficiente era más motivo de infertilidad o de esterilidad, de infertilidad. Más cosas, la patología endocrina mal controlada, la sífilis o el síndrome antifosfolípido, que es un síndrome que cursa con trombosis arteriovenosas de repetición en sitios tan raros como la placenta. Y tienen preeclampsias, tienen partos pretérmino, tienen abortos de repetición. La mitad son de causa desconocida.
Muy importante para mí la insuficiencia cervical, porque la primera parte la vemos aquí en relación con el cerclaje y la última la vemos el último día, que es la más importante en la prevención del parto pretérmino. Primero tienes que entender la diferencia, que eso os cuesta a veces un poco, entre insuficiencia cervical y parto pretérmino. Parto pretérmino es, como su nombre indica, un parto antes de cuando tendría que ocurrir. La paciente tiene contracciones y esas contracciones abren el cuello del útero. La insuficiencia cervical es un cuello del útero con musculatura insuficiente. Y entonces el embarazo al principio está bien, cuando el niño empieza a aumentar de peso, entonces el cuello del útero se empieza a abrir sin contracciones. Es un fallo en el mecanismo de cierre del cuello del útero y la paciente viene a tu consulta sin dolor, típicamente con sensación de pesadez, y le pones un espéculo y tiene la bolsa de líquido amniótico en la vagina sin contracciones. Eso es la insuficiencia cervical y causa abortos de repetición. La forma que tenemos para cerrar ese cuello del útero es el cerclaje. Y el cerclaje, que es una sutura que hacemos en pacientes con insuficiencia cervical, como no es un tema de que tenga o no tenga contracciones, sino que esa paciente tiene un cuello de 4 centímetros y mañana viene a tu consulta y tiene la bolsa de líquido amniótico en la vagina, si tiene factores de riesgo, es decir, antecedentes de parto pretérmino o aborto tardío, hay que hacerle el cerclaje al final del primer trimestre. Da igual que el cuello sea largo, tú le calzas el cerclaje para evitar que se le abra el cuello del útero. Ese es el cerclaje electivo. El cerclaje que vamos a ver el último día es el cerclaje por ecografía, que cayó una vez en el MIR, en lo que es para mí la peor pregunta que se ha puesto en todo el MIR de ginecología, tan mala que la anularon. Es tan mala esa pregunta que aprendes de esa pregunta, de lo mala que es. La veremos el último día. El cerclaje por ecografía es un cerclaje que hacemos en prevención de parto pretérmino, en pacientes que tienen un cribado de parto pretérmino positivo. Pero el cerclaje siempre requiere un antecedente de riesgo. Las pacientes con un cribado positivo pueden recibir progesterona si tienen cuello corto, aunque no tengan antecedentes de riesgo, pero si tiene antecedente de riesgo y cuello corto le puedo hacer un cerclaje. Acuérdate, para mí importante, que el cerclaje siempre requiere alguna clase de antecedente de riesgo, ¿vale? Y el cerclaje en caliente es la paciente que, como su nombre indica, ya viene con la insuficiencia cervical y tú tienes que empujar la bolsa de líquido amniótico y coser el útero, ¿vale? El cuello del útero. Bien. Tú ya sabes las causas de infertilidad, ahora me tienes que decir el estudio. ¿Cómo descarto un defecto congénito? Cariotipo. ¿Cómo descarto anomalías uterinas? Por ecografía. Y, por ejemplo, si veo un mioma, pues histeroscopia. ¿Cómo descarto anomalías endocrinas? Con un estudio hormonal. ¿Cómo descarto que el cuerpo lúteo funcione bien o mal? ¿Determinando qué? Progesterona. ¿Cómo descarto o confirmo pues un sífilis o un antifosfolípido? Con una serología. Bien. Más cosas. En las técnicas de reproducción asistida tenemos distintos medicamentos que podemos usar. El primer medicamento tú ya lo conoces, es los inductores de la ovulación, que era el primer escalón del SOP. ¿Qué tratamiento es? El citrato de clomifeno. Eso es una pastilla que yo no asocio a nada, se la largo a la paciente, ella tiene relaciones y se queda embarazada. El segundo escalón son los análogos de las gonadotropinas. ¿Para qué valen? ¿Qué hacen con los ovarios? Estimulan la maduración y la ovulación de muchos óvulos. Los puedo usar solos, por ejemplo, en ovario poliquístico, segundo escalón, o asociado a cualquier técnica de reproducción asistida. Y el último escalón que tengo son los análogos o antagonistas de la GnRH. ¿Para qué vale eso únicamente? Para frenar la actividad endógena, y solamente lo empleo en un tipo de técnica de reproducción asistida donde tengo que asegurarme de que extraigo los óvulos antes de que la paciente ovule ella sola. ¿Cuál? La FIP o FIVIXI. Los análogos de la GnRH se emplean en FIP o FIVIXI y pueden ser análogos que primero se unen y liberan FSH y LH y luego bloquean la liberación, o antagonistas que bloquean desde el inicio. Hay otros tratamientos como la metformina con el clomifeno o tratamientos etiológicos, por ejemplo, en la hiperprolactinemia. Esta es la segunda pregunta tipo que os van a poner, que son las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida tenéis que entenderlas como un escalón. Es un poco como el SOP, que también íbamos citrato de clomifeno, análogos, FIP. En este caso, el primer escalón es la inseminación. La inseminación os lo está diciendo el nombre, es una inseminación artificial. Es decir, yo agarro y le doy a la mujer análogos de las gonadotropinas para que ovule mucho, y después, en el periodo en que va a ovular, la insemino, introduzco semen dentro de su útero para que se encuentre con el óvulo, lo fecunde y se implante. Por ello, la inseminación solo funciona cuando cumple criterios. ¿Cómo tiene que ser el esperma? Adecuado. ¿Un REM de cuánto? De más de 3 millones. ¿Cómo tiene que estar al menos una trompa? Permeable, porque si no, no se va a encontrar con el óvulo y por ello queda limitado a factor masculino moderado, factor mecánico.
El siguiente escalón es la fecundación in vitro. De nuevo os lo está diciendo el nombre. ¿Dónde se produce la fecundación? In vitro, es decir, he extraído el esperma, he extraído los óvulos y fecundo en una probeta e implanto el embrión. Para asegurarme de que extraigo los óvulos y los fecundo en esa probeta, yo tengo que frenar a la paciente, porque si no la freno, a lo mejor cuando voy a pincharla ya ha ovulado espontáneamente. Por ello reciben análogos de la GnRH. La fecundación in vitro es el segundo escalón, con lo cual lo hago si fracasa la inseminación o si no puedo hacer la inseminación. ¿Cuándo no puedo hacer la inseminación? Cuando tengo un REM de menos de 3 millones o cuando tengo las dos trompas como bloqueadas. El último escalón es la FIV-ICSI. La FIV-ICSI es una FIV donde la calidad de esperma es tan mala, que si dejo al espermatozoide en la probeta con el óvulo, ese espermatozoide no va a encontrar el óvulo. ¿Dónde está? No lo sé. Tengo que coger el espermatozoide y meterlo dentro del óvulo. Esa es la FIV-ICSI. Y la FIV-ICSI por ello se hace si fracasa la FIV, factor masculino severísimo, y también es la técnica de elección para hacer diagnóstico preimplantacional. Y en el diagnóstico preimplantacional, esto cayó una vez en el MIR, para ver los cromosomas en diagnóstico preimplantacional empleamos el FISH. Para ver cualquier otra cosa, por ejemplo, una mutación concreta, empleamos la PCR, microarray, pero cromosomas FISH. Cualquier técnica se puede hacer con semen de la pareja o semen de donante. El semen de donante es una indicación aparte, por ejemplo, mujer sola, por ejemplo, enfermedad genética en el varón que no puedo tratar con diagnóstico preimplantacional, por ejemplo, varón con RH positivo, paciente, mujer RH negativa que está inmunizada y han fracasado otras terapias. La técnica con la que asocio depende de lo que os digan. Por ejemplo, os pregunto, paciente que viene sola a consulta, quiere ser madre, tiene un bloqueo tubárico bilateral, no tiene pareja, ¿qué le hago? Fecundación in vitro con semen ¿de qué? De donante. Paciente que acude a tu consulta con su pareja. Ella tiene trompas permeables, pero el varón tiene un Klinefelter, tiene azoospermia. ¿Qué técnica emplearía? Inseminación con semen de donante. O sea, tú ahí mezclas como tú quieras según los criterios. Otra cosa es la ovodonación. La ovodonación se recomienda siempre con FIV-ICSI porque da los mejores resultados. Se emplea cuando no podemos usar los óvulos de la mujer porque no tiene fallo ovárico precoz, infertilidad, más de 40 años, síndrome genético, pero la ovodonación sí que va con FIV-ICSI. Más cosas, por lógica, si yo te estoy dando análogos de las gonadotropinas para que tú ovules un montón, una complicación frecuente es el embarazo múltiple, además de mellizos, porque típicamente se fecundan múltiples óvulos simultáneamente o implantan múltiples embriones. Más cosas, la paciente que no se queda embarazada de forma espontánea, de forma lógica, muchas veces hay factores que no conocemos y tiende a tener embarazos de curso adverso, más riesgo de aborto, más riesgo de ectópico. Cualquier técnica de reproducción asistida aumenta las malformaciones. A mayores, la fecundación in vitro, como yo tengo que pincharte bajo anestesia para extraerte los óvulos, tiene la complicación quirúrgica. Por ejemplo, la que me pasó a mí la primera y última vez que hice una extracción ovocitaria, donde extraje los ovocitos a través de la vejiga de la paciente. Entonces, pinché, creo que debí de pinchar una vez a través de la vejiga, y cuando la paciente fue a orinar después de la extracción ovárica, tenía una macrohematuria y yo un infarto. Y después de eso le pusimos la sonda, esperamos unas horas, debí de pincharla una vez de pasada porque no pasó nada, se le aclaró la orina, estaba perfecta y yo no he vuelto a hacer una extracción ovocitaria por el bien de la humanidad, ¿vale? Más cosas que tenemos, la hiperestimulación ovárica. La hiperestimulación ovárica es esto que estáis viendo aquí. Estos son dos ovarios de una paciente con hiperestimulación ovárica y aquí veis un poquito de líquido libre. Se produce típicamente por la gonadotropina coriónica, que actúa como un análogo del factor de crecimiento endotelial vascular y saca líquido de los vasos sanguíneos a compartimentos extravasculares, pulmones, abdomen, donde sea. Factor de riesgo, la paciente que más responda a los análogos de las gonadotropinas es la paciente con más riesgo de hiperestimulación ovárica. Por ejemplo, te pregunto, ¿tiene más riesgo de hiperestimulación ovárica una paciente con fallo ovárico precoz o una paciente con un ovario poliquístico? Ovario poliquístico. Más respondes, más antimuleriana, más riesgo. Hay una forma temprana por la gonadotropina coriónica que yo te doy o una forma tardía si te quedas embarazada. Te pregunto por lógica, ¿tú crees que como médico prefieres una forma temprana o una forma tardía? ¿Cuál controlas tú?
La temprana, porque la tardía obviamente a una edad no le vas a interrumpir el embarazo, tienes que dejarla y rezar para que aquello se regule. Por ello preferimos forma temprana, forma tardía. Esto también explica que si al extraer los óvulos y darle la gonadotropina coriónica empieza a hacer una forma temprana, no le implantas los embriones en el mismo ciclo para no provocar una forma tardía. Y el tratamiento sería individualizado, importante anticoagular. Aquí tenemos a mi gato con su cara amigable. 30 años, esterilidad primaria, no hay hallazgos patológicos en su pareja masculina, ecografía normal. La histerosalpingografía te la damos aquí. Te pregunto, en esta histerosalpingografía, ¿esta trompa es permeable? No. ¿Esta trompa es permeable? Sí. Con una trompa permeable más no hallazgos patológicos en su pareja masculina, es decir, entendemos REM de más de 3 millones, ¿qué haría? FIP, inseminación, le quito las trompas para que no se quede embarazada, o cromoperturbación laparoscópica. ¿Qué le haríamos? Inseminación. ¿Cuál de los siguientes, este es un mítico, no es útil para la reserva ovárica? La progesterona, la antimuleriana, la ecografía, la FSH. ¿Cuál de ellas no sirve para ver la reserva ovárica, sino para ver si has ovulado? La progesterona. Esterilidad de 1 año en una mujer que tiene 39 años y tiene un estudio completamente normal. El varón tiene 40 años, tiene un estudio normal. Te pregunto, ¿esterilidad con estudio normal qué tipo de esterilidad es? Esterilidad de origen desconocido. ¿El tratamiento que le pauto de qué depende? Del tiempo y de la edad. ¿Más de 35 años es bien o más de 35 años es mal? Mal. Y por ello, más de 35, más de 1 año de esterilidad, ¿qué tengo que hacer? Fecundación in vitro. Te pregunto, de las opciones de fecundación in vitro que tenemos aquí, teniendo el varón 40 años y un seminograma normal, y la paciente teniendo unos valores normales, ¿hago una FIB con donación de ovocitos para darle un poco de emoción a su vida o hago una FIB con ovocitos propios? Ovocitos propios, ¿vale? Esta es la otra pregunta tipo que os hacen, que sería, paciente con 3 abortos espontáneos legrados, ¿qué no es de elección? Lo primero que tienes que saber es, ¿esta paciente tiene una esterilidad o tiene una infertilidad? Infertilidad. ¿Cuál de las siguientes no es de primera elección en el estudio de una infertilidad? Cariotipo, histeroscopia, trombofilias o estudio de reserva folicular. La reserva folicular. ¿Esta paciente tiene buena reserva folicular? Probablemente sí, se ha quedado embarazada 3 veces. ¿Para qué sirve la reserva folicular? Para la esterilidad. Vamos con el tema de menopausia. Este año no han caído preguntas de menopausia, pero llevaban muchos años cayendo preguntas consecutivas y lo que a ti te interesa de la menopausia es exclusivamente el tratamiento de la menopausia, concretamente la diferencia de tratamiento entre clínica vasomotora, síntomas locales. Vamos allá, el climaterio es el agotamiento de los folículos y la menopausia es el cese de la menstruación. Te pregunto, ¿la menopausia es un diagnóstico prospectivo o retrospectivo? Retrospectivo, ¿cuánto tiempo? 1 año. La edad media son 50, puede ser menopausia precoz, que ya has estudiado porque estudiamos el fallo ovárico prematuro o la insuficiencia ovárica primaria. ¿Cómo estaban la FSH y la LH? Altas y teníamos que descartar problemas genéticos y eso no es otra cosa que una menopausia precoz, tiene que recibir terapia hormonal sustitutiva. También a veces tenemos menopausias tardías. Factores como el tabaquismo adelantan o retrasan, adelantan, y los anticonceptivos, obesidad, retrasan. Acuérdate que primero se eleva la FSH y con ese aumento la FSH compensa un poco la pérdida de ovocitos y por ello el resto de hormonas se mantiene normal. Pero llega un punto en que el ovario empieza a claudicar y ahí, aunque la FSH se te dispara, las hormonas sexuales bajan. De hecho, el estrógeno de la menopausia es el que la paciente menopáusica produce por conversión periférica de andrógenos. ¿Cuál sería? La estrona. De hecho, la conversión periférica de los andrógenos se produce ¿en qué tejido? La grasa. Y eso explica que las pacientes con riesgo de cáncer de endometrio son las pacientes con IMC normal o obeso. Obeso, porque tienen más grasa. También te pregunto por lógica, ¿las pacientes obesas tú dirías que tienen más o menos síntomas climatéricos? Menos, porque ¿qué están produciendo en más cantidad? Estrona. Están produciendo más hormonas, todo tiene su lado positivo. ¿Cáncer o sofocos? Tienes que elegir, ¿no? En la fisiología tú ya recuerdas lo que hacían los estrógenos, caracteres sexuales secundarios, trofismo genital, impedir la resorción ósea. Y teniendo esto en cuenta, tú sabes los síntomas de la menopausia. Te pregunto, ¿cuál es el síntoma más frecuente de la menopausia que además aparece a corto plazo?
los sofocos. ¿Cuál es el síntoma que aparece a medio plazo? Locales: atrofia genital, prurito, dispareunia, atrofia, sequedad cutánea generalizada. Y ya como cuando estás en el suelo para apalearte, a largo plazo, ¿cuáles son los síntomas de la menopausia? El infarto y la osteoporosis. Todos estamos deseando llegar a la etapa menopáusica. Por favor, mañana. Los síntomas de la menopausia, la osteoporosis, han preguntado muchas veces los factores de riesgo. Ahí tú te puedes buscar al ejemplo que quieras, pero tienes que buscarte un ejemplo. Yo, que como veis soy una persona claramente muy estilosa, mi ejemplo siempre pienso en Anna Wintour, que es la editora de Vogue, que es en la que se basaron para hacer El diablo viste de Prada. Porque Anna Wintour es un póster de la osteoporosis. Es una mujer de bastante más de 65 años, aunque no lo parezca, que obviamente está menopáusica. Yo, que hablo con ella a menudo, sé que tiene antecedentes familiares de osteoporosis y personales de fractura. Es blanca, tiene un IMC muy bajo. Siempre está en la Semana de la Moda de París tomando café, bebiendo alcohol, fumando tabaco. No tiene tiempo para que le dé el sol o hacer deporte. Está viendo moda, chicos, está viendo modas. Y determinados fármacos también aumentan el riesgo de osteoporosis. Búscate a la que quieras, pero búscate un ejemplo de osteoporosis. Más cosas en la osteoporosis: tenemos distintos tipos de fracturas. Tú ya sabes que la fractura más frecuente sería ¿cuál? Vertebral, pero sabes que la que produce más carga socioeconómica sería ¿cuál? Cadera. También sabes que cómo solemos diagnosticar la osteoporosis: por densitometría, y tú también sabes que la densitometría compara la masa ósea con la de adulto joven y tenemos la normalidad, y entre -1 y -2,5, ¿qué sería? Osteopenia, y más por debajo sería ¿qué? Osteoporosis. Vamos al tema importante. El tema importante es esto, que es lo que tenemos que entender. Tú ya sabes que la paciente menopáusica podía tener síntomas locales. Los síntomas locales, además, tú sabías que son síntomas a corto, medio o largo plazo. Medio. En los síntomas locales, ¿dónde están localizados? En la vagina. Y yo puedo tratar esa vagina con un estrógeno tópico, con una crema que solamente ejerce su función a nivel local donde yo la aplique, es decir, genital. Ese estrógeno no va a ir al útero, no va a ir a la mama, no va a ir al torrente sanguíneo, va a actuar a nivel local. Y por ello te pregunto, si la paciente tiene útero y tiene una atrofia genital, ¿tiene que recibir gestágenos, sí o no? No, solamente le doy la pomada de estrógeno. Esto yo te lo cuento y es verdad, no pasan a sangre. Ahora, cuéntale tú al oncólogo que está tratando a la paciente con cáncer de mama que le puede poner estrógenos por vía vaginal. Ese oncólogo cogerá un pasamontañas, irá a tu consulta y le prenderá fuego. Entonces, como no podemos poner estrógenos tópicos a pacientes con antecedente de cáncer hormonodependiente, aunque nosotros sabemos que no pasa efecto sistémico, se creó una alternativa para estos casos, que es el ospemifeno. El ospemifeno se da en pacientes con contraindicación de estrógenos para tratamiento de la atrofia. Más cosas: pueden usar lubricantes, pero esto no mejora la atrofia, solo la dispareunia. Otra cosa son los síntomas vasomotores. Los síntomas vasomotores, ¿tú dirías que son síntomas locales o son síntomas generalizados? Generalizados. Y por tanto, ¿vas a tratar los sofocos con una crema vaginal o vas a tratarlo con un estrógeno sistémico? Estrógeno sistémico. Y por ello ese estrógeno no solamente va a actuar con los sofocos, también va a ir a otros tejidos, por ejemplo, el útero. Y por ello la terapia hormonal sustitutiva, ¿qué tiene que llevar obligatoriamente en una paciente que tenga útero? Estrógenos y gestágenos, ¿vale? Esto es muy importante: los sofocos, estrógenos y gestágenos. Si no tolera o es inefectiva, podemos usar la tibolona. Y si tiene contraindicación para hormonas, otras cosas como antidepresivos. Muy importante el hecho de que tú tienes que dar estrógenos y gestágenos, la vía da igual. Tú puedes dar estrógenos en parche, puedes dar gestágenos en DIU, inyectado o pastilla. La clave es que des las dos cosas si tiene útero, o solo una, que son los estrógenos, si no tiene útero. Más cosas: la osteoporosis. El tratamiento de la osteoporosis sería preventivo, evitando factores de riesgo, y terapéutico. Lo más importante es si la paciente es menopáusica reciente, hace menos de 10 años o no. Si es reciente, siempre tengo que mirar si tiene sofocos. ¿Por qué? Porque los SERM, todos los SERM, también por ejemplo el tamoxifeno que damos a pacientes con cáncer de mama, todos aumentan los sofocos. Y por ello, si la paciente tiene clínica vasomotora, tiene sofocos, no le puedo poner un SERM. Tengo que ponerle terapia hormonal sustitutiva para matar dos pájaros de un tiro: los sofocos y la osteoporosis. Si la paciente, sin embargo, no tiene clínica vasomotora, le pondría los SERM, bacedoxifeno o raloxifeno.
Y si la paciente es menopáusica, hace mucho tiempo empleó otras sustancias como el denosumab, que es un antagonista del ranqueles, semestral, o los bifosfonatos. Ambos tienen un efecto secundario preguntado en el MIR muchas veces. ¿Cuál? La osteonecrosis del mandibular. Y para que veáis que en ginecología somos poco inventivos, os diría que tenemos 4 medicamentos en ginecología: estrógenos y gestágenos, por ejemplo anticonceptivos, terapia hormonal sustitutiva. Tenemos los SERM, bacedoxifeno, raloxifeno, tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa y denosumab bifosfonatos. De hecho, el denosumab bifosfonatos no solo se emplean en la menopausia, es literalmente el tratamiento de las metástasis óseas en el cáncer de mama. Más cosas, tenemos distintos SERM. Importante esto, todos ellos tienen un efecto ¿de qué tipo en el hueso? Positivo. Todos ellos tienen un efecto agonista o antagonista en la mama. Antagonista, previenen el cáncer de mama. Todos ellos, hay uno de ellos que tiene un efecto agonista en el cáncer de endometrio, es decir, solo hay un SERM que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. ¿Cuál? El tamoxifeno, que irónicamente es el que se hizo estudios para ver que aumentaba la supervivencia en el cáncer de mama, y es el que damos en el cáncer de mama, que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Mañana vais a estudiar los cánceres de endometrio. Hay 2 tipos, el endometrioide y el no endometrioide. El tamoxifeno aumenta los 2 tipos de cáncer de endometrio, endometrioide y no endometrioide. Esto explica, y lo explicaremos mañana, os explico por qué mañana, que las pacientes menopáusicas que toman tamoxifeno, si hay que hacer una biopsia endometrial, la hacemos por histeroscopia, porque aumentan los 2 tipos de cáncer de endometrio. Y por último, tenemos solo uno que sea agonista a nivel genital, que sería el ospemifeno. Bien, la terapia hormonal sustitutiva la emplea siempre que la paciente tenga síntomas que empeoren la calidad de vida, en osteoporosis segunda línea, porque ¿qué criterios tenemos que tener? Menopausia reciente más síntomas vasomotores. Si no tiene sofocos, empleamos los SERM. Y también ojo al fallo ovárico precoz. Yo puedo emplear la terapia combinada continua o puedo emplearla de forma cíclica. Te pregunto, una paciente menopáusica a la que yo le pongo estrógenos y le pongo gestágenos y corto los gestágenos cíclicamente, ¿qué va a pasar en la pausa? Que va a sangrar. Que va a sangrar. Le estoy haciendo como un test de estrógenos y gestágenos constante. Ojo a eso, no es un sangrado posmenopáusico, es un efecto de la terapia hormonal sustitutiva. Siguiente cosa que te quiero preguntar, si la paciente no tiene útero, ¿puede tener un cáncer de endometrio? No. Esto los alumnos en la primera vuelta me suelen contestar en plan, no, pero a medida que vas estudiando medicina se te ocurren cosas muy raras y paso a la segunda vuelta, hago la misma pregunta y todo el mundo, ¿puedes tener cáncer de útero sin tener útero? No sé, y si tienes una endometriosis pulmonar y ese foco de endometrio degenera en un cáncer, no puedes. No puedes tener cáncer de útero si no tienes útero. Y por ello, en pacientes que no tienen útero, puedo dar solo estrógenos porque no pueden tener cáncer de endometrio. ¿Vale? Terapia hormonal sustitutiva. Te pregunto, ¿qué hace la terapia hormonal sustitutiva con la trombosis tromboembolismo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué hace con la hipertensión? ¿Mejora o empeora? Mejora. ¿Qué hace con los lípidos? ¿Mejora o empeora? Mejora. ¿Qué hace con el cáncer de mama? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué hace con el cáncer de endometrio? ¿Aumenta o disminuye? Depende. Si doy solo estrógenos a paciente con útero, ¿qué pasa? Aumenta. Si doy estrógenos y gestágenos, no. ¿Qué hace con el cáncer colorectal? Disminuye. ¿Qué hace con la colelitiasis? Aumenta. Sobre todo paciente obesa con estrógenos a alta dosis. Más cosas. En la terapia hormonal sustitutiva pasamos el clásico efecto péndulo de la ginecología. Primero dábamos terapia hormonal sustitutiva a todo el mundo, a todo el mundo. Después de repente salió el estudio WI, que dijeron, cuidado, tiene efectos secundarios. Dimos la terapia sustitutiva a nadie, aunque estuvieran muriéndose con sus efectos secundarios. Nadie terapia hormonal sustitutiva. Y ahora resulta que el tema ha avanzado y volvemos a una fase permisiva. Y como estamos en una fase permisiva, donde dice mínima dosis posible, el mínimo tiempo posible, también se han relajado las contraindicaciones. No puedes dar terapia hormonal sustitutiva si la paciente tiene un cáncer de mama y no le puedes dar tibolona. Eso es una contraindicación absoluta. No debes de dar terapia hormonal sustitutiva a una paciente que tiene una trombosis o un tromboembolismo y por algún motivo que desconozco no está anticoagulada. Quizás la terapia no sea la prioridad número 1, deberías de anticoagularla, no sé, llámame loca. Más cosas, hepatitis aguda, no puedes dar terapia hormonal y determinados fármacos que irónicamente son los que usamos en el cáncer de mama. Los SERM como tamoxifeno, el inhibidor de la aromatasa o la quimioterapia. Otras, por ejemplo, otras terapias hormonales sustitutivas, cáncer de mama luminal, es una contraindicación relativa, trombosis anticoagulada
Otras contraindicaciones de los anticonceptivos, otros fármacos, son contraindicaciones relativas, no tan duras. Importantes también, no podemos dar estrógenos si no tenemos la seguridad de que la paciente no tiene un cáncer de endometrio, no en sangrado no filiado, no en hiperplasia endometrial no tratada. Y también están contraindicados si hay vasculopatía diabética, porfiria o otoesclerosis severa. Vamos a ver las preguntas que tiene mi gato para ti, que por cierto se llama Sauron. El motivo de ponerte a Sauron es que deseo generar en ti un sentimiento de culpabilidad. Verás, cada año los alumnos siempre me fallan una pregunta que yo nunca pensé que fallarían porque he sido muy pesada en clase y me la fallan como bellacos. Y entonces en ese punto yo lloro, abrazo a mi gato Sauron, que le has visto la cara, no le gusta, y bebo cerveza, que en Alemania es al menos de medio litro, piensa en mi hígado. No falles las preguntas del MIR. Esta es la pregunta que los compañeros me fallaron el año y yo la veía súper clara y me la fallaron como bellacos todos. Mujer de 43 años con un DIU de gestágenos, que viene con calor y palpitaciones, es decir, que tiene sofocos. Y me dicen, ¿la FSH cómo está? Por las nubes, el estradiol bajísimo. ¿Qué le doy? Benzodiazepinas para que se relaje. Estrógenos vaginales que la van a ayudar con los sofocos, estrógenos y gestágenos, o como ya tiene un DIU de gestágeno, estrógenos en pauta continua. ¿Qué tengo que darle? Los estrógenos, porque esta tía ya tiene un DIU de levonorgestrel, pero todos mis alumnos fueron aquí muy motivados a darle más gestágenos que le van a hacer falta y me fallaron esta pregunta. ¿Piensa en mi gato? No falles las preguntas. Más cosas, menopausia, atrofia vaginal, dispareunia. ¿Qué es correcto? El nivel de testosterona libre en sangre es predictor del éxito terapéutico de andrógenos, que ya te suena raro porque no damos andrógenos. El uso de estrógenos orales con gestágenos vaginales es el tratamiento más eficaz. La terapia estrogénica local no requiere gestágenos. La terapia con lubricantes te mejora la atrofia. ¿Qué sería correcto? Que la terapia local no necesita gestágenos. Es falso que los lubricantes mejoren la atrofia, solo la dispareunia, no mejoran el trofismo. Vamos con el tema de anticoncepción, del que cayeron este año 2 preguntas. Concretamente, volvió a caer la pregunta clásica de contraindicación de anticoncepción combinada, indicación de anticoncepción solo gestágenos. Vamos allá con el índice de Pearl. El índice de Pearl, sabes que mide en condiciones ideales la eficacia, la falacia, la eficacia de los anticonceptivos. ¿Qué es lo más eficaz? Lo más eficaz es la esterilización y también los métodos de larga duración. ¿Por qué crees que es lo más eficaz? Porque no depende de la paciente. Tú le pones un DIU, se queda ahí 5 años. Tú le pones un implante, se queda ahí el tiempo que se quede. O le haces la inyección trimestral, semestral, no depende de la paciente. Por eso es lo más eficaz, como una esterilización. Lo segundo más eficaz sería ¿qué? El anticonceptivo. Lo tercero más eficaz sería ¿qué? El DIU de cobre. Lo cuarto más eficaz sería ¿qué? El preservativo. Y lo último más eficaz sería ¿qué? El método natural, que yo llamo test de embarazo seguro. El método natural identifica el periodo fértil y tienes que evitar tener sexo en ese periodo. La ventana es más o menos 1 semana al mes, 5 días antes de ovular hasta 24 horas después. Son métodos tan higiénicos como el método del moco. Extraigo mi moco vaginal y miro, ¿es filante? ¿No es filante? ¿Estaré ovulando? El método de la temperatura, de la progesterona, sabes que aumenta 1 grado la temperatura. O unir los dos, el moco y la temperatura. O, por ejemplo, el método MELA. MELA no es otra cosa que en las letras de 6 meses, lactancia materna exclusiva y amenorrea. El método MELA supone que en los 6 primeros meses de lactancia materna exclusiva, si estás en amenorrea no te quedas embarazada. Es el método de las abuelitas de las posguerras, las que tenían 9 hijos separados 9 meses cada uno, muy efectivo. La clave de este método reside en que la lactancia materna exclusiva al principio es lactancia a demanda cada 2 horas. Una persona que esté dando el pecho cada 2 horas no tiene ganas de mantener relaciones sexuales. Esa es la base del MELA, ¿vale? Y si no haces lactancia materna exclusiva, no funciona. Todo esto os lo digo para que os acordéis. Lo digo porque al final de la presentación del MIR le pasan a los alumnos unas encuestas y luego las encuestas son anónimas, pero nos llegan. Y siempre tengo un alumno o alumna que me envía una crítica incendiaria por mi comentario de los métodos naturales. La profesora de ginecología ha criticado los métodos naturales. Vale, sé que funcionan. Esto es broma simplemente para que os acordéis. También soy consciente de que mucha gente me dice empleo un método natural cuando me quiere decir no empleo nada, me estoy jugando la vida en cada relación, rezando para no quedarme. En fin, métodos de barrera.
Métodos mecánicos que evitan el contacto óvulo-espermatozoide, previenen de las ITS y por eso, por lógica, es de elección en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, adolescencia, promiscuidad o si no puedes tomar hormonas como cardiópatas inestables. Más cosas, el DIU. El DIU es un cuerpo extraño que tú metes en el útero y produce un efecto espermicida y antiimplantatorio. El DIU de cobre es gameticida y el DIU de levonorgestrel interfiere con la ovulación. Me la han cancelado. ¿Qué te han cancelado? ¿Cómo? Porque pone que he asistido más horas de la cuenta a la clase. Cabrones. Bueno, pero algo se habrá grabado, ¿no? Sí. Pues te lo dices también, amiga. Ya, mañana. Qué cabrones, tío. Ya ve con todo lo